La ciencia de la sanidad divina, por John G. Lake. Nuestros ojos contemplan el triunfo de Jesucristo, el glorioso y victorioso Hijo de Dios, que triunfó sobre la muerte y el infierno, y que se levantó triunfante, obteniendo salvación para que podamos contemplar la alegría y el gozo y caminemos triunfantes a través de Jesucristo, a través de la sangre que lava más blanca que la nieve. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Esta escritura revela la diferencia entre el cristianismo y la filosofía. Algunos se preguntan por qué siempre hay esa nota clave en mis discursos. Dios me dio el privilegio de la intimidad con el oriente filosófico, donde las multitudes son ministradas por sacerdotes budistas, confucianistas y brahmanes. Cada culto imaginable tiene sus representantes allí. Me sorprendió descubrir que muchos en el mundo occidental estaban asimilando gradualmente las filosofías de Oriente. Cuando tomas las filosofías modernas, ciencia cristiana, nuevo pensamiento, unidad, ciencia divina, etc., hoy, y las examinas, descubres que son las mismas viejas filosofías de India, Egipto y China desde tiempos inmemoriales. Fueron construidos antes de que viniera el Redentor, así que no hay redención en ellos. Son un esfuerzo por redimirse a sí mismo a través del esfuerzo propio. Como dije antes, la diferencia entre filosofía y religión, particularmente la religión de Jesucristo, está en las palabras que cité de las Escrituras. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La filosofía es luz. Es la mejor luz que poseía el individuo que formuló la filosofía, pero no es dadora de vida. Pero el alma de Jesús sopló una vida santa de Dios que entra en la naturaleza del hombre, lo vivifica por su poder y por la gracia de Dios. Tiene la vida de Jesús en él, luz eterna, vida eterna. Muchas de las filosofías antiguas tienen luz. Algunos escritores dicen que una de las filosofías indias, el Bhagavad Gita, fue escrita 800 años antes que Isaías. Predice la venida de Krishna, un hijo de Dios, no el hijo de Dios. Escucha esta joya filosófica. Nunca nació el espíritu dejará de ser nunca. Nunca fue el tiempo que no fue. El final y el principio son sueños. La muerte no lo ha cambiado en absoluto, aunque su casa parezca muerta. Sin embargo, no hay conocimiento de redención ni conocimiento de un redentor. Buda presentó su filosofía 500 años antes que Jesús. Las filosofías de Egipto cuentan la historia del diluvio y fueron escritas miles de años antes de Jesucristo. En los escritos de cada uno de ellos encontrarás muchas de las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús no eran únicas en el sentido de que eran nuevas, más bien eran nuevos en el sentido de que contenían algo que ninguno de los demás poseía. Fue el contenido divino de la palabra de Jesucristo lo que dio a sus enseñanzas su característica distintiva de las demás filosofías. Ese contenido es la vida de Dios. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Las filosofías fueron el mejor esfuerzo del hombre para encontrar una explicación de la vida. Sin el conocimiento de un redentor fueron escritos antes de que Cristo se manifestara en el mundo. Sus autores negaron el poder del pecado o anularon su influencia al no concebir una gracia redentora, una obra interna de Dios en el hombre a través del Espíritu de Cristo para salvar del poder del pecado y cambiar su naturaleza. Pero nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Amado, el verdadero cristiano y la verdadera iglesia cristiana se compromete a llevar a la humanidad la vida del Señor Jesús, sabiendo que cuando tenga la vida de Jesús, seguirá la iluminación del alma, la luz de la civilización y del cristianismo, pero la vida es primero. A medida que los hombres se alejaron de Dios y el mundo descuidó a Dios, los hombres naturalmente cayeron en su propia conciencia y estados anímicos y procedieron de la manera común del mundo para esforzarse por bendecir al mundo a través de la luz. Pero la luz nunca salvó a un mundo. La luz nunca salvará un mundo. Tiene que haber un contenido divino de lo alto que llega al alma para enriquecerla y empoderarla, para iluminarla y glorificarla, y más, para divinizarla. Porque el propósito de Dios por medio de Jesucristo es deificar la naturaleza del hombre, y así hacerlo para siempre semejante a Cristo.
no solo en su apariencia externa y hábitos de vida, sino en su naturaleza, sustancia y contenido, en espíritu, alma y cuerpo, como el Hijo de Dios. Jesús nunca tuvo la intención de que los cristianos fueran una imitación. Debían ser hueso de su hueso y sangre de su sangre, y carne de su carne, y alma de su alma, y espíritu de su espíritu. Y así Él llega a ser para nosotros Hijo de Dios, Salvador y Redentor para siempre, y somos hechos uno con Él, tanto en propósito como en ser. Interpretación de un mensaje en lenguas. Dios Padre nuestro, a ti te damos la alabanza de nuestros corazones, que por tu gracia hemos sido privilegiados de vivir en un mundo donde no solo se conoció la luz de Dios, sino donde la vida de Dios ha venido. Te bendecimos porque tenemos el privilegio de vivir en un día cuando la vida de Dios, en un nuevo diluvio de poder y gloria del cielo, vendrá sobre una ciudad y un mundo seco y estéril. Y te damos gracias porque esta vida de Dios ha sido en nuestros corazones el agua bendita de vida, bendiciendo y enriqueciendo nuestra naturaleza, llenándonos de tu divina gracia y poder por Jesucristo el Señor. A lo largo de mi vida predominó un espíritu de investigación. Nunca ha sido fácil aceptar la verdad fácilmente, hasta que mi alma salió pulgada a pulgada y probó el terreno. Al abordar este asunto del bautismo del Espíritu, fue con mucho cuidado, pero con un alma hambrienta. Mi corazón tenía hambre de Dios, y un día el Espíritu del Señor vino sobre mí. Dios inundó mi vida y me bautizó en su Espíritu Santo, y entonces comenzó una nueva y poderosa obra de Dios en mi corazón que ha durado 15 años, hasta que Cristo se ha convertido en mi mundo una realidad divina. Al tener un reconocimiento formal como estudiante de ciencias, tengo el privilegio de asistir a las clínicas, lo cual hago con frecuencia. Me sometí en un momento a una serie de experimentos. No era suficiente saber que Dios sanaba, tenía que saber cómo sanaba Dios. Visité una de las grandes instituciones experimentales y me sometí a una serie de experimentos. Primero colocaron en mi cabeza un instrumento para registrar las vibraciones del cerebro. Este instrumento tenía un indicador que registraría las vibraciones de la mente, así que comencé repitiendo cosas relajantes como el Salmo 23, calculado para calmar la mente y reducir sus vibraciones al punto más bajo. Luego repetí el Salmo 37, luego el capítulo 35 de Isaías, luego el Salmo 91, luego el discurso de Pablo ante Agripa. Después de esto entré en la literatura secular y recité Carga de la Brigada Ligera de Tennyson. Y por último el Cuervo de Poe, con una oración en mi corazón para que en el momento psicológico Dios unja mi alma con el Espíritu Santo. Mi dificultad fue que mientras continuaba la recitación no pude evitar que el Espíritu viniera sobre mí. Y cuando terminé con el Cuervo de Poe, me dijeron: eres un fenómeno, tienes un rango mental más amplio que cualquier ser humano que hayamos visto. En realidad eso no fue así. Fue porque el Espíritu de Dios siguió viniendo sobre mí en grado, para que pudiera sentir el mover del Espíritu dentro de mí. Pero oré en mi corazón: Señor Dios, si solo permites que el Espíritu de Dios venga como los relámpagos de Dios sobre mi alma durante 2 segundos, sé que algo va a suceder, que estos hombres nunca antes habían visto. Así que mientras cerraba las últimas líneas, de repente el Espíritu de Dios me golpeó en un estallido de alabanza y lenguas, y el viejo indicador del instrumento rebotó hasta su límite. Y no tengo la menor idea de cuánto más. Los profesores dijeron: nunca hemos visto algo así. Respondí: señores, es el Espíritu Santo. Ahora, obtener la fuerza de esta lección es necesario darles la última teoría del proceso de digestión. Verás el poder asimilador de tu naturaleza, tu capacidad para asimilar a Dios y tomar la vida de Dios en tu ser y mantenerla en tu ser. No estoy hablando de lo que creo, estoy hablando de lo que sé. Por muchos años me guardó Dios para que la enfermedad y la muerte no pudieran tocarme. Desde el día que vi en el Salmo 91 el privilegio de un hombre de entrar en Dios, no solo para la sanidad, sino también para la salud, y tener a Dios y la vida de Dios en cada fibra de su ser, los científicos nos dicen que en una sola pulgada de la piel de un hombre hay 1.500.000 células, y ahora casi han duplicado esa afirmación. Pero sea como fuere, toda la estructura del ser de un hombre es una maravillosa estructura celular. Tu sangre, tu cuerpo, tu cerebro, tus huesos, es solo una gran estructura celular.
De acuerdo con la última teoría sobre el proceso de digestión, los alimentos que ingerimos se reducen a linfa vegetal. Luego se absorben en las células del cuerpo. Pero ningún científico en el mundo ha sido capaz de explicar satisfactoriamente qué es lo que cambia la linfa y le da vida. Algo sucede cuando está en las células que lo cambia a la vida. Esto es transmutación. Quiero contarte lo que creció en mi alma y cómo lo comprobé. Podía sentir algunas veces en actitud de oración, tal como ustedes lo han sentido cientos de veces, el impulso del Espíritu moviéndose a través de mi cerebro y mi persona hasta la punta de mis dedos. Solo pequeños impulsos de la presencia de Dios en mi vida. Si hubiera un instrumento lo suficientemente poderoso, creo que los hombres podrían ver la acción de las células cerebrales y ver lo que sucede. Aquí está el secreto de la digestión. Desde la mente espíritu del hombre y a través del espíritu del hombre, se imparte a cada célula de vuestro cuerpo impulsos del espíritu. Ondas de vida. Es el movimiento del espíritu. Los impulsos espirituales pasan desde las células de la corteza del cerebro hasta los extremos de los dedos de las manos y los pies a cada célula del cuerpo. Y cuando tocan esa linfa vegetal en las células del cuerpo, se transforman en vida. Eso es transmutación. En el mundo eléctrico se puede disolver zinc y la corriente eléctrica lo absorbe y lo transmite al otro extremo del cable. En un experimento en California, disolvieron zinc en la batería en un extremo, transmitieron el zinc al otro extremo del cable y lo depositaron y solidificaron en el extremo del cable a una distancia de 12 millas. ¿Cómo se hace? Hay un proceso de transmutación. Así es como se llama. Es un cambio de una forma a otra. Mi hermano, escucha. Si eso no es cierto en el mundo espiritual, no existe tal cosa como la vida divina. No existe tal cosa como la salvación a través del Hijo de Dios. Por lo que es anímico o natural, debe ser transformado por el Espíritu de Dios en nosotros hasta que se vuelva espiritual, hasta que sea de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Es una declaración verdaderamente científica. Jesús se sentó con sus discípulos y comió con ellos pan y pescado. Subió al monte y ascendió delante de ellos a la gloria, mientras sus ojos contemplaban. ¿Qué pasó con el pescado y el pan que había comido? Les digo que hay transmutación. Lo que es natural se vuelve espiritual. Lo que era natural fue cambiado por el poder de Dios en la vida de Dios, en la naturaleza de Dios, en la sustancia de Dios, en la gloria de Dios. En el segundo experimento, me colocaron en la cabeza una poderosa radiografía con aditamentos microscópicos para ver si era posible cuál era la acción de las células cerebrales. Luego procedí, al igual que en el experimento anterior. Primero repetí pasajes de las Escrituras que eran calmantes y calculados para reducir la acción de las células de la corteza al registro más bajo posible. Luego pasé a las Escrituras, a las cosas mejores y más ricas, hasta que llegué a Primera de Juan. Y cuando comencé a recitar eso y el fuego de Dios comenzó a arder en mi corazón, en ese momento una vez más el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y el hombre que estaba a mi espalda me tocó. Era una señal para mantener el equilibrio del alma hasta que uno tras otro pudieran mirar a través del instrumento. Y finalmente cuando lo solté, el espíritu se calmó y dijeron, vaya, hombre, no podemos entender esto. Oh amado, cuando oras, algo está sucediendo en ti. No es un mito, es la acción de Dios. El Dios Todopoderoso por el Espíritu entra en el alma, toma posesión del cerebro, se manifiesta en las células de la corteza y cuando quieres y deseas, ya sea consciente o inconscientemente, el fuego de Dios, el poder de Dios, esa vida de Dios, esa naturaleza de Dios, se transmite desde las células de la corteza del cerebro, palpita a través de tus nervios, a través de tu persona, en cada célula de tu ser, en cada célula de tu cerebro y sangre y carne y hueso, en el millón, 5,000 células encorvadas en cada centímetro cuadrado de tu piel y están vivas con Dios. Eso es sanidad divina. Los hombres han tratado el Evangelio de Jesucristo como si fuera un sentimiento y una tontería. Los hombres que se hacían pasar por sabios han despreciado el fenómeno que tiene lugar en el cristiano todos los días. Pero amados, ninguna querida anciana jamás se arrodilló ante el trono de Dios y elevó su corazón al cielo sin demostrar el más fino proceso de transmisión inalámbrica divina.
En estos días ahora pueden transmitir de forma inalámbrica de 6 a 7.000 millas e incluso 12.000 millas recientemente. Una vez más, han podido demostrar que en una décima de segundo pueden transmitir la primera parte del pensamiento, 12.000 millas. Piénsalo, prácticamente no existe tal cosa como el tiempo. Se hace prácticamente de forma instantánea. Esto explica la salvación instantánea y la sanidad instantánea. Amado, en el mismo instante en que tu alma se mueve con el clamor de tu corazón y tu naturaleza anhela a Dios, se registra en el alma de Jesucristo y la respuesta vuelve. Así que Jesús dijo: todas las cosas que pidáis orando, creed que las recibiréis y las tendréis. Marcos 11:24. Y mientras aún hablabas, yo oiré. Isaías 65:24. Les dije: señores, quiero que vean una cosa más. Vaya a su hospital y traiga al hombre que tiene una inflamación en la espina dorsal. Tome su instrumento, conéctelo a su pierna. Deje suficiente espacio para poner mi mano. Puedes tenerlo unido en ambos lados. Entonces, cuando el instrumento estuvo listo, puse mi mano en la parte de ese hombre y oré como ora la Madre Éter. Como oran todos ustedes, ninguna oración extraña, sino el clamor de mi corazón a Dios. Dije: Dios mata la enfermedad diabólica por el poder de Dios, que el Espíritu vive en él, deja que se mueva en él. Entonces dije: señores, ¿qué está pasando? Ellos respondieron: todas las células están respondiendo. Amado, todo lo que hay para sanar es que la vida de Dios regrese a la parte que está afligida y de inmediato la sangre fluya. Las células congestionadas respondan y el trabajo está hecho. Esa es nuevamente la ciencia divina de Dios en la sanidad. Hace mucho tiempo que mi alma se cansó de que los hombres trataran todo el tema del cristianismo como si fuera un juego de niños. Tenemos nuestras ciencias físicas, tenemos nuestras ciencias psicológicas, la estructura del cuerpo y la acción de la mente enseñadas en las grandes escuelas de la tierra. Pero hay algo más grande. Un día de estos va a haber una nueva cátedra en nuestras universidades. Será la cátedra de neumatología, la ciencia del espíritu, por la cual los hombres se comprometerán a descubrir las leyes del espíritu del hombre y la acción de Dios a través del hombre. Y por la gracia de Dios los hombres sabrán que Dios está vivo y que el espíritu viviente de Dios no es un sueño, y su maravilloso poder en el hombre, a través del hombre, será revelado. En mis salas de sanidad, en Spokane, una querida mujer vino un día cuyo nombre es Lanfer. Era la esposa de un comerciante de la ciudad. Se había caído por unas escaleras, provocándole un prolapso de estómago, intestinos y útero. Llevaba 11 años inválida. Además de esto, se volvió tuberculosa hasta la muerte. Además de eso, la pobre mujer desarrolló un reumatismo inflamatorio, hasta vivir un infierno de tortura. Los médicos dijeron que no podían hacer nada por ella, pero aconsejaron que la llevaran a Salt Lake, Oregon, y que tal vez los baños le harían bien. Entonces la pusieron en los baños calientes ahí, y ella sufrió tanto como siempre. Luego probaron baños sobrecalentados, la pusieron en agua más caliente que cualquier ser humano nunca antes. Según testificó el superintendente, el resultado fue que en lugar de tener algún efecto curativo, la pierna izquierda desarrolló un crecimiento anormal. Llegó a ser 3 pulgadas más larga que la otra pierna, y un espolón óseo más grande que una naranja creció en el interior de la rodilla, destruyendo la acción de la articulación de la rodilla. El pie se hizo 1 pulgada más largo. Salió de la institución peor de lo que se fue. Llegó hasta Portland, sus padres vivían en Dallas. Quería ver sus patentes antes de morir, así que su marido la llevó en brazos al barco. Mientras lo hacía, un misionero pentecostal se acercó y dijo: querida mujer, ahora entendemos por qué Dios nos dijo que tomáramos este bote. Anoche nos dijo que tomáramos el barco de las 8 para Dallas. Llamó por teléfono y encontró que el pasaje era de $1.80. Y como era todo el dinero que tenían, se fueron sin desayunar para poder tomar el bote. Mientras ella yacía llorando por su sufrimiento, eran personas tímidas. El hombre dijo: cuando lleguemos a Dallas, oraremos por ti. Eventualmente llegaron a Dallas y fueron a un hotel. Los dos se arrodillaron para orar por ella. Y ella dice que mientras oraban y ponían sus manos sobre sus rodillas, sus manos se iluminaron hasta que parecían las manos de Jesús. Sus rostros parecían el rostro de Jesús y ella tenía miedo. Pero algo sucedió. El dolor salió de ella.
Extrañamente conservó su tuberculosis y la lucha por respirar continuó. La pierna se mantuvo del mismo largo. Cuando se examinó se sorprendió al descubrir que no era más corta. Ella dijo: ora de nuevo para que el Señor lo haga del mismo largo que el otro. Pero el pobre misionero se tambaleó. Él dijo: querida hermana, el dolor se ha ido, debes estar satisfecha y alabar a Dios. Así continuó durante 3 años y medio, tosiendo hasta salírsele los pulmones, y con una pierna 8 centímetros más larga que la otra. Un día ella vino a las salas de sanidad y fue ministrada. La acción sanadora de Dios tuvo lugar y ella sintió maravillosamente un gran alivio. Ella dijo: puedo respirar claro hasta mi estómago. El ministro dijo: ¿qué te hace cojear? Ella respondió: hay un gran bulto en el interior de mi rodilla y mi pierna es 3 pulgadas más larga de lo que debería ser. Él dijo: oraré por eso. Pero ella dijo: el misionero que oró por mí me dijo que debería estar satisfecha si el dolor desaparecía. El ministro dijo: aún no había crecido en Dios. Y puso sus manos sobre el bulto y oró. Y Dios Todopoderoso disolvió ese bulto de hueso y esa pierna se acortó a razón de 1 pulgada por semana. El pie también se acortó a su longitud adecuada y usa zapatos como cualquier otra persona, iguales en ambos pies. Ella nació sin el borde exterior y el lóbulo de una oreja y también creció y se volvió como la otra. Hay una diferencia entre curación y milagro. La sanidad es la restauración del tejido enfermo, pero el milagro es una acción creativa del Espíritu de Dios, creando lo que es deficiente en la vida de un hombre. Y la salvación de un alma es un milagro divino de Dios. Cada vez que Cristo habla la palabra de vida al corazón de un hombre, hay un milagro divino y creativo de Dios obrado en él. Y él es un hombre nuevo en Cristo Jesús. Un día me senté en Los Ángeles hablando con el anciano padre Seymour. Le conté un incidente en la vida de Elías Ledwaba, uno de nuestros predicadores nativos que vivía en el campo. Llegué a su casa y su esposa me dijo: él no está en casa. Un pequeño bebé está herido y él está orando por él. Así que nos acercamos, me arrodillé y me arrastré hasta la choza de los nativos. Vi que estaba arrodillado en un rincón junto al niño. Dije: Ledwaba, soy yo. ¿Qué le pasa al niño? Me dijo que la madre lo tenía en la espalda en una cobija, como los nativos cargan a sus hijos, y se le había caído. Él dijo: creo que se ha lastimado el cuello. Lo examiné y vi que el cuello del bebé estaba roto, y le dije a Ledwaba: vaya, Ledwaba, el cuello del bebé está roto. Giraría como el cuello de una muñeca de lado a lado. No tenía fe para un cuello roto, pero el pobre Ledwaba no sabía la diferencia. Vi que no entendía, pero percibió el espíritu de duda en mi alma y me dijo: no voy a estorbar su fe. Solo sentirá la duda generada por las viejas cosas tradicionales que alguna vez aprendí, así que saldré. Lo hice. Me fui y me senté en otra choza y seguí orando. Me acosté a la 1 de la madrugada. A las 3 entró Ledwaba. Dije: bueno, Ledwaba, ¿qué hay del bebé? Me miró con tanto cariño y dulzura y dijo: vaya, hermano, el bebé está bien. Jesús sanó al bebé. Dije: ¿el bebé está bien, Ledwaba? Llévame con el bebé de inmediato. Así que fuimos a ver al bebé y tomé al pequeño bebé en mi brazo y salí orando: Señor, quita de mi alma toda maldición que me impide creer en el Señor Jesucristo. Y el señor Seymour, a quien le había contado el incidente, gritó: alabado sea Dios, hermano, eso no es curación, eso es vida. En mi reunión en Spokane está un querido hombre que vino de Texas, el reverendo Julius Allen. Nos dijo que se estaba muriendo de pelagra. Vino a la reunión de la hermana Ether en Dallas. Aparentemente murió en el tren y colocaron su cuerpo en la estación. Lo cubrieron con sacos de yute, pero descubrieron por la mañana que todavía estaba vivo, así que lo llevaron a la reunión de la madre Ether. Ella bajó de la plataforma y oró por él, reprendiendo al demonio de la pelagra. Ese hombre vive y ha estado predicando el evangelio durante 7 años en Spokane. Vaya, hay más ciencia en la mente de Dios en 5 minutos de lo que la inflada erudición del mundo jamás conoció. En él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. La vida de Dios es aquello que la mente de los hombres y los más agudos de ellos nunca supieron ni entendieron. El mundo por la sabiduría no conoció a Dios. 1 Corintios 1:21. No pudieron discernir el valor de su muerte o entender las maravillas de su vida, o porque el Señor Jesús vino y vivió y murió y entró en el Hades y destruyó el poder de las tinieblas y la muerte que tenía las almas de los hombres, o cómo los liberó de las cadenas de la oscuridad.
los trasladó a su propia gloria y salió para hablar la palabra de Dios y revelar el poder de Dios y mostrar la naturaleza de Dios. Y por la gracia de Dios el hombre ha tenido el privilegio de entrar en la naturaleza de Dios, y los fuegos de Dios arden en su alma como ardieron en el alma del Señor resucitado. Eso explica la fe de la resurrección y el poder de la resurrección. El mundo científico se ha sorprendido por uno de los científicos ingleses, quien dice que tiene una fórmula para la transmutación de los metales más burdos en oro. Los viejos alquimistas afirmaron conocer este secreto, pero de alguna manera desapareció del mundo. Ahora se afirma que se puede hacer de nuevo, que puede tomar plomo, plata y hierro y transmutarlos o cambiarlos en oro. Amados, eso es lo que Jesucristo ha estado haciendo todo el tiempo. Es tan antiguo como el cristianismo, es tan antiguo como el Hijo de Dios. Él ha venido a los corazones de los hombres tomando las viejas condiciones básicas de la naturaleza, inyectando su vida en ellos, induciendo su poder en el hombre, y mediante la poderosa acción del Espíritu Santo han sido transformados en oro puro de Dios. Esa es la transmutación divina. Si nunca hubo otra bendición que vino al mundo a través de Pentecostés, sino esta de la que ahora voy a hablar, todo el precio que pagaron los hombres sería como nada. Escucha, ha habido más investigación divina real por parte del Espíritu Santo sobre la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre en estos últimos 15 años que nunca en cualquier período similar en la historia cristiana, y un descubrimiento más inteligente de la acción y obra de Dios en y a través de Dios. Ese es el laboratorio divino de conocimiento espiritual de Dios. Y cuando alguien viene a mí con la afirmación de que no hay nada en el bautismo del Espíritu Santo, sino una manifestación psicológica, digo, hermano, hermana, ven conmigo y mira las gemas de Dios y el oro hermoso que ha salido de la escoria de las vidas sucias, y entonces sabréis. Serás salvo del pecado y sano de las enfermedades. Eso es demostración divina. En mi asamblea en Spokane hay una verdadera mujer que estuvo ciega durante 9 años. Tenía poca enseñanza en la línea de la fe de Dios. Un día se sentó con su grupo de 6 niños para descubrir que el sucio de su esposo la había abandonado a ella y a sus hijos y la había dejado morir de hambre. Un ser humano degradado es capaz de cosas que ninguna bestia haría, porque una bestia cuidará de sí misma. ¿Te puedes imaginar cómo era su corazoncito? Estaba aplastada, rota, magullada y sangrando. Reunió a sus hijos a su alrededor y comenzó a orar. Estaban sentados en su porche delantero. En ese momento, uno de ellos se levantó y dijo: «Oh, mamá, hay un hombre que viene por el camino y se parece a Jesús». Y «Mamá, hay sangre en sus manos y en sus pies». Y los niños se asustaron y corrieron a la vuelta de la esquina de la casa. Después de un rato, el más grande miró a la vuelta de la esquina y dijo: «Vaya, mamá, te estás poniendo las manos en los ojos». Y justo entonces sus ojos ciegos se abrieron. Eso es poder divino. Y amados, si hubiéramos podido ver la razón, habríamos visto que algunos cristianos como los de Brooks Home, Zion City o algún otro lugar, que estaban orando por el poder de Dios en un mundo hambriento, y Jesucristo, en su búsqueda de quienes recibirían, corrió hacia ella y la envió a alabar a Dios y enseñar el Evangelio de Jesús. No me habría perdido mi vida en África por nada. Me puso frente a algunos de los problemas reales. Me senté en una montaña en África una tarde y conté 1100 pueblos nativos dentro del alcance de mis ojos. Podía ver el color de la hierba en las montañas a 60 millas de distancia. Podía ver las montañas a 150 millas de distancia. Tan clara era su atmósfera enrarecida. Entonces comencé a calcular y dije: dentro del alcance de mis ojos viven 10 millones de nativos. Nunca han oído el nombre de Jesús en toda la tierra. Hay al menos 100 millones de personas, tal vez 200 millones. Están naciendo a un ritmo tremendo. ¿Sabes que cada día nacen más paganos que los que se cristianizan en 50 años? ¿Cuándo nos pondremos al día con nuestro método actual de construir escuelas y enseñarles a leer? Nunca. Te digo que nunca llegará de esa manera. Tiene que venir del cielo por el poder de Dios, por un derramamiento del Espíritu Santo. Esa es la salvación divina. Por eso mi corazón se regocija en la bendita promesa. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Y hasta el último de los 200 millones de personas no salvas van a escuchar y conocer al Señor Jesucristo.
Amados, prefiero tener un lugar en el reino de Dios, orando para que exista esa cosa y orando el poder de Dios sobre ellos, que cualquier otra cosa en el mundo. Se dice que África es el primer país poblado del mundo. Creemos que el mundo tiene 6.000 años. África está habitada desde hace 5.000 años. 200 o 400 millones han muerto cada siglo. Divide la diferencia y di que 300 millones han muerto cada siglo durante 5.000 años. Eso me hizo orar y meditar y dije, ¿Dios no tiene ningún interés en estas personas? Y sí, Él tiene interés. ¿Por qué no se hace algo por ellos? ¿Qué pasa? ¿Dios no puede ayudar o no le importa? Mi corazón se estaba rompiendo bajo la carga de eso. Dije, Dios, debe haber una explicación en alguna parte. ¿Qué es esto, Señor? Cuéntame sobre eso. Entonces mi corazón se calmó y el Espíritu dijo, la iglesia la cual es su cuerpo, y supe que esa era la respuesta de Dios. Dije, sí, la iglesia debería haber enviado misioneros y construido escuelas y hecho esto y aquello. Pero el Espíritu seguía diciendo, la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia, la cual es su cuerpo. Me senté y escuché esa voz repetir esa frase durante media hora. Dije, Dios mío, mi alma comienza a ver, la iglesia es la presencia ministrante del Hijo de Dios en el mundo. La iglesia es la agencia generadora del poder de Dios en el mundo. La iglesia ha sido negligente en un gran encargo. Ella no ha orado el poder de Dios desde el cielo. Entonces vi lo que se ha convertido en una convicción en mi alma desde ese día, que nunca hubo un alma nacida de Dios en toda la tierra en ningún momento hasta que algún alma en el mundo se apoderó del Espíritu viviente de Dios y generó ese Espíritu en la gracia salvadora y la virtud creativa y la ministraron hasta que tomó posesión de un alma. No importa si estaba a 1.000.000 de millas de distancia. Así, la vida de Cristo es engendrada en ellos. Cuando trato de inducir a los hombres a que olviden sus pequeñas disputas y pequeñas diferencias y se pongan a orar, es porque mi alma siente la carga de ello. Madre Éter ha sido una mariscal durante 50 años. Los enfermos han sido sanados, la gente ha sido convertida y bendecida. Pero amados, cuando escuché que el hermano Brock se encerraba día y noche para orar por el poder de Dios en un mundo, dije, ahí es donde ella obtiene su fuego. De ahí viene a mi alma. De ahí es de donde viene a otras almas, a través de aquellos que oran. Esa es la intercesión divina. Fíjense cuán hermosamente está iluminada esta armería. El mundo vivió en la oscuridad durante 5.000 años y no tenían forma de iluminar un lugar como este, excepto con antorchas o velas. Pero hace 5.000 años había tanta electricidad como la que hay hoy. Alguien encontró cómo manejarlo. Descubrió las leyes que lo gobiernan y aprendió a aplicarlo a nuestra necesidad. Pero hasta el día de hoy no hay hombre que pueda decirnos qué es la electricidad o cuál es su sustancia. Sabemos que podemos controlarlo de esta manera y guiarlo de otra manera y hacer que haga esto y aquello, pero nadie puede decirnos qué es. Sin embargo, en algún lugar del río hay una máquina que se llama dínamo y extrae la electricidad del aire y la transmite a través de los cables, y en estos días lo están enviando en ondas inalámbricas. ¿Sabes qué es la oración? No es rogar a Dios por esto y aquello. Lo primero que tenemos que hacer es lograr que ustedes, mendigos, dejen de mendigar hasta que un poco de fe se mueva en su alma. La oración es el generador divino de Dios. El espíritu del hombre es el dinamo divino de Dios. Cuando vas a orar, tu espíritu se pone en movimiento. No 10.000 revoluciones por minuto, pero posiblemente 100.000. El voltaje del cielo llega a tu corazón y fluye de tus manos. Arde en las almas de los hombres y el Espíritu de Dios Todopoderoso se aplica a través de ti para su necesidad. Hace unos años en Indiana había un granjero que solía ser amigo del hermano Fuchler y de mí. Y su hijo había estado en América del Sur. Tenía un caso terrible de fiebre tifoidea. Y no lo cuidaban adecuadamente. El resultado fue que desarrolló una gran llaga febril de 10 pulgadas de diámetro. Todo el abdomen creció con carne viva. Una capa sobre otra capa, hasta que hubo 5 capas. La enfermera tuvo que levantar esas capas y lavarlas con antiséptico para evitar que entraran gusanos. Cuando expuso el cuerpo para que yo orara por él, me sorprendió. Nunca había visto algo así antes.
Mientras iba a orar por él, abrí mis dedos y puse mi mano directamente sobre ese crecimiento maldito de carne viva. Oré a Dios en el nombre de Jesucristo para que destruyera la maldición del infierno y la quemara con el poder de Dios. Luego tomé el tren y regresé a Chicago. Al día siguiente recibí un telegrama que decía: Lake, ha sucedido lo más inusual. 1 hora después de que te fuiste, toda la huella de tu mano se quemó en ese crecimiento de 1/4 de pulgada de profundidad. Hablas del voltaje del cielo y del poder de Dios, pues hay un relámpago en el alma de Jesús. El relámpago de Jesús cura a los hombres con su destello. El pecado se disuelve, la enfermedad huye cuando se acerca el poder de Dios. Y sin embargo estamos discutiendo y preguntándonos si Jesucristo es lo suficientemente grande para nuestras necesidades. Bajemos las barras. Deja que Dios entre en tu vida. Y en el nombre de Jesús tu corazón no se saciará con un Pentecostés vacío, sino que tu alma reclamará la luz de Dios y el relámpago de Jesús inundará tu vida. Amén.